en la extensa sabana andina que le sirve de marco y recostada al pie de Monserrate y Guadalupe, los imponentes cerros tutelares que parecieran venírsele encima, diríase que Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia, se mantiene inmutable al paso del tiempo, si no fuera por su arrollador crecimiento horizontal y vertical y el inusitado incremento de su población, un fenómeno que es común a todas las ciudades del mundo y en especial a las de América, producido por la emigración campesina hacia la capital. Hoy, las viejas y apacibles haciendas sabaneras se pelean a codazos el territorio con las fábricas y con los barrios periféricos que avanzan sobre el campo. Los autobuses de transporte colectivo y los automóviles invaden las calles y la procesión de peatones lucha por abrirse paso entre ellos. Con todo ello, llegar a Bogotá significa arribar al reposo de otras turbulencias. Es volver a encontrar la medida de ciertos valores olvidados en estos tiempos, entre los cuales la conversación, la tertulia, la música y la poesía tienen aquí plena vigencia y ocupan un espacio importante en la vida cotidiana de sus habitantes. En el centro de la ciudad se pueden vivir diversas experiencias, como regatear, por ejemplo, con los vendedores callejeros de esmeraldas. La esmeralda colombiana, cuyas minas están ubicadas no muy lejos de la capital, es, según los expertos, la más apreciada del mundo por su transparente pureza. La ciudad ofrece un colorido impresionante, no solo a través de su paisaje, sino también por el despliegue callejero de su artesanía, como es el caso de estos papagayos o cometas que convierten a la ciudad en un mosaico de colores, o por este otro despliegue de flores que adornan sus parques y jardines. Aquí vemos varios tipos de orquídeas, cuyo mimoso cultivo constituye una afición muy extendida entre los bogotanos, algo que no solo es evidente en estos mercados populares, sino principalmente a través de los cientos de kilómetros que ocupan en la sabana los cultivos masivos de flores de diferentes tipos. Y es que el cultivo de flores hace tiempo que dejó de ser solo una afición de los bogotanos para convertirse en un gran negocio de la nación. Buena parte de las otrora tierras ganaderas que circundaban la ciudad se han convertido en un inmenso invernadero. El proceso comienza desde la manipulación de los genes para probar diferentes especies y de esa manera se ha logrado crear variedades típicas para el cultivo en esta región, que ofrece para ello su permanente clima primaveral. Cientos de kilómetros han sido cubiertos con techumbres de plástico para proteger los cultivos. Se trata de una industria que hoy aporta más del 10% de las divisas que entran a Colombia por concepto de exportaciones, alrededor de 800 millones de dólares al año, y que genera además 80.000 empleos directos. Después del café y el banano, las flores son para este país el tercer producto agrícola de venta en el exterior. Un dato que honra a Colombia y honra al mundo, pues mientras se siembren y se sigan consumiendo productos tan típicamente suntuarios como las flores, cuya única función práctica es embellecer la vida, el amor y la amistad,
Ello quiere decir que aún no se ha extinguido el aliento romántico de la raza humana. Visitamos ahora uno de los monumentos históricos más emblemáticos de Bogotá, la Casa del Florero, situada en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, el centro cívico de la capital. En este lugar, el 20 de julio de 1810, se prendió la chispa revolucionaria que culminaría años después con la independencia de Colombia. Se trataba de la casa del súbdito español José González Llorente, a quien recurrieron ese día en la mañana los criollos Francisco Morales y su hijo Antonio para pedirle prestado un florero destinado a decorar la mesa del banquete que ofrecerían a otro criollo, Antonio de Villavicencio, quien acababa de regresar de España. González Llorente negó el préstamo en términos ofensivos para los criollos, a quienes despreciaba profundamente. Su insolente negativa produjo un cruce de palabras que llegó a los puñetazos entre Morales y el dueño de la tienda. Como era viernes, día de mercado, la gente se aglomeró alrededor de la casa y lo que comenzó como un pequeño incidente creció como una bola de nieve y se convirtió en el escenario de una revuelta popular que al final requirió la propia intervención del virrey y desencadenó un movimiento imparable a favor de la independencia. Será una paradoja de la historia que el incidente del Florero, como se le llama, haya ocurrido en la ciudad destinada a ser la capital de las flores. Además de productos, Colombia también exporta talento. Y en este caso nos referimos a talento taurino, del cual ha sido uno de los últimos grandes representantes el bogotano César Rincón, ídolo no solo de la afición colombiana, sino también de la española. Aquí estamos en la Plaza de Santa María de Bogotá, construida en 1931 y cuya arquitectura fue inspirada en la Plaza de las Ventas de Madrid. La afición bogotana ha ovacionado a los grandes del toreo, desde El Gallo, Belmonte y Manolete, pasando por los Dominguín, los Bienvenida, Antonio Ordóñez, el Cordobés y prácticamente todos los nombres importantes de la fiesta brava actual. Esta plaza, junto con las de México, Lima y Quito, es una de las llamadas plazas mayores del toreo y sigue siendo escuela de los chicos que aspiran a emular a César Rincón para salir un día por la Puerta Grande. Bogotá, como hemos dicho, ha crecido desmesuradamente, pero su viejo centro se conserva casi igual. A espaldas de la catedral emerge la ciudad de antes, la Bogotá colonial, enmarcada en el entrañable barrio de la Candelaria, del que podría pensarse que se trata de un pueblo castellano del siglo XVIII. Estamos recorriendo el Museo de la Ciudad, donde se guarda en un ambiente de nostalgia la memoria de esa Bogotá de antes, empezando por este viejo tranvía, definitivamente jubilado. La visita al museo es como hacer un viaje al pasado y recrear lo que siempre se supone que fueron tiempos mejores. En el antiguo centro de la ciudad
donde se recoge y se encierra el espíritu español de la colonia, adusto, silencioso, casi mítico. Las mismas plazuelas, las mismas callejuelas adoquinadas, los mismos muros encalados, los mismos patios, las mismas ventanas y balcones, las mismas puertas. La Candelaria se ha convertido en un importante centro de cultura. Museos, bibliotecas, galerías y teatros, varios teatros pueblan esta zona. Además de su famoso Festival Internacional del Teatro, donde anualmente se presentan grupos de todo el mundo, la actividad teatral bogotana es una de las más intensas de América Latina a lo largo de todo el año. De Bogotá se ha dicho siempre que es la Atenas de Sudamérica, debido a la intensa vida intelectual y a su variada actividad cultural. La ciudad es famosa además por el buen castellano que se habla y se escribe, lo mismo que por su decidida vocación a la lectura. En la Candelaria abundan las bibliotecas y librerías, que son además amables focos de tertulias literarias donde se reúnen poetas, escritores y políticos a arreglar el mundo en medio de un ambiente sosegado, propicio para la inspiración y la especulación retórica. Las curiosidades que se pueden encontrar, tenemos esta imprenta que es una verdadera joya antigua que perteneció a un viejo periódico. Funciona a base de rudimentarios sistemas artesanales, pues aún se sirve de las viejas linotipias, del plomo, de la prensa plana y de la encuadernación a mano. Con ella se han impreso y se siguen imprimiendo miles de libros y boletines. El acceso a la cultura no es solo elitista. En plena calle funciona un mercado permanente del libro viejo para satisfacer el deseo de leer de las clases menos pudientes. Al fin y al cabo, este es un país que ha dado grandes escritores y novelistas. Es difícil encontrar en Bogotá, aún entre la gente más joven, quien no haya leído 100 años de soledad del premio Nobel Gabriel García Márquez. Otro detalle curioso, casi único de esta ciudad. En la Candelaria funciona la Casa de la Poesía Silva, bautizada en homenaje a José Asunción Silva, uno de los más grandes poetas de habla hispana, innovador e iniciador del modernismo. Un sitio este muy acorde, por cierto, con la idiosincrasia del bogotano, para quien la poesía es su pan espiritual, a tal punto que
¿Pueden ustedes creer que los recitales que se organizan en esta Casa de la Poesía despiertan entre los jóvenes casi el mismo entusiasmo que un partido de fútbol? ¿Y que las visitas guiadas de estudiantes, para lo cual la casa está abierta todos los días, tengan tal demanda que deben programarse con un año de anticipación? La casa es además un museo de la poesía castellana, como posiblemente no existe en otra parte, ni siquiera en la misma España. Está decorada con las fotografías de todos los poetas relevantes del idioma y a través de un sistema informatizado se conservan casi todos los textos poéticos que se han publicado, desde el Cantar del Mío Cid. Aquí pueden escucharse poemas recitados por sus propios autores. La fonoteca poética de la casa conserva las voces de Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, de Jorge Luis Borges y de Juan Ramón Jiménez, entre otros. También puede comprar la copia de un poema específico. Se lo imprimen en segundos y hasta con su dedicatoria, si lo quiere para regalar. La casa ha fomentado el poema como objeto de regalo. Cosas de Bogotá, y solo de Bogotá. Resulta curioso el contraste que produce un paisaje urbano netamente colonial con el fondo de los rascacielos que lo rodean. Un barrio así debe tener un acentuado sabor bohemio. Y obviamente que lo tiene, pues se ha convertido en zona preferida de artistas e intelectuales, además de que es vecino de varios centros universitarios. Tampoco la pintura tiene aquí un carácter elitista, pues para conocer las nuevas expresiones plásticas no hay que visitar las galerías, ya que las plazuelas de la Candelaria son el ámbito natural de sus exposiciones. En Colombia se está produciendo desde hace ya varias décadas el más importante movimiento de artes plásticas de América Latina, del cual los nombres de Obregón, Botero, Negret, Ramírez Villamizar, Barrera y Grau son los más representativos, pero no los únicos. Sorprendemos el prestigioso Teatro de Colón de Bogotá en plena temporada de ópera. Se trata de un hermoso coliseo construido a finales del siglo pasado, contiguo al barrio de la Candelaria. Y lo sorprendemos en pleno ensayo general de Rigoletto. No obstante sus ancestros claramente españoles, Bogotá ha tenido mucha influencia inglesa, tanto en la arquitectura de algunos de sus barrios como en la moda y las costumbres. Hasta casi los años 60, el bogotano vestía sombrero de bombín y paraguas, y las 5 de la tarde era, como en cualquier ciudad británica, la hora del té. Así algunos preferían un condumio más criollo, como puede ser un agua de panela con queso o un chocolate con pan de yuca y almojábanas, recién sacadas del horno. De todo esto quedan como testimonio estos hermosos chalets y colegios, así como el cielo gris y el ambiente húmedo que hermana a Bogotá con el Londres primaveral.
La influencia inglesa también tiene algo que ver con el ritual cotidiano del vespertino cambio de guardia en el Palacio Presidencial. Hora de arriar la bandera. Tarde en Santa Fe de Bogotá y la gente se recoge en sus casas, sin que ello quiera decir que toda la ciudad recobre la calma, pues es la hora en que se inicia su rito nocturno. Pero nosotros la dejamos. Nos vamos con la certidumbre que, sin ser esta una ciudad que provoque amor a primera vista, atrapa por el calor humano. Más que una ciudad propiamente dicha, es una caja de resonancias espirituales, donde la vista se topa con una fachada que no se puede traspasar sin un vivo deseo de descubrimiento. Hay que recorrer a pie sus entrañables rincones, como lo hemos hecho nosotros, porque sólo así es factible penetrar la fachada, traspasar los umbrales, meterse en ellos audazmente sin golpear, para sentirse realmente dentro de Bogotá y confundirse